presidencial del presidente Noboa, valga la redundancia, ¿en qué ayuda a la imagen del país fuera del territorio? Y te pregunto esto porque esta mañana venía escuchando una radio colega y un oyente llamó a decir que ¿qué diablos hace el presidente afuera si Ecuador tiene problemas económicos? Y yo me reía, pero quiero que usted lo conteste. Mira, yo creo que sí hay que trabajar mucho más en la imagen del presidente a nivel afuera del territorio ecuatoriano. Tú ves, por ejemplo, una imagen de Javier Milei, es una imagen internacional muy bien construida. Una Ujú. imagen, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Nayib Bukele, es una imagen muy bien construida. Entonces, creo que ese crédito internacional, esa confianza que puede generar tu imagen a nivel de afuera, es algo que siempre va a ayudar a atraer más inversión, sobre todo cuando ha terminado un proceso que tenía en total pausa las inversiones internacionales, que era un proceso eleccionario continuo, desde una muerte cruzada hasta esta famosa tercera vuelta, que lo dijimos la primera vez en tu programa, Ujú. este concepto de la tercera vuelta, Ujú. que tenía todo el mundo, la gente ni se compraba un carro pensando, no sé qué hacer, hermano, si me endeudo, no me endeudo, quiénes van a gobernar. Y pienso que pasa igual a nivel internacional y que de alguna forma el país tiene que empezar a recomponer esa gran pausa que ha tenido a nivel político, ¿no? Y sobre todo que el Ecuador, por diferentes motivos, por el tema de la seguridad, por los apagones heredados, por todas estas cosas, tenemos que ser claros que el Ecuador, la inversión internacional no ha sido la mejor estos últimos tiempos. Yo creo que esta visita, lo que va a hacer es, va a tratar de traer inversores, está yendo a los países más ricos del mundo en Asia. Sí, en efecto es una, yo le llamo la gira del empresario, donde el empresario saca lo mejor de sí mismo, no es una gira de un político, no es una gira ni siquiera es la gira, esa gira soñada del diplomática, del estadista, sino de ir a buscar, hablando así en buen castellano, dónde están los billetes y apuntarlos hacia nuestro país, porque obviamente se va a requerir mucha inyección de capitales, hay muchas otras oportunidades. No olvidemos que por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos haya regulado con aranceles muchos países nos dan a nosotros que somos un país que podemos muchos que ofrecer la oportunidad a lo mejor de venderle a naciones a un precio mucho mejor, ¿no? Entonces, hay cosas que pudiesen funcionar y es una vertiente, es una corriente que a lo mejor en este momento el presidente la está buscando, ¿no? Yo dudo mucho que esto haya sido una idea de la noche a la mañana, seguramente lo tenía represado, lo tenía planificado. No olvidemos que él está en la recta final de este periodo corto de gobierno y podría empezar seguramente en cuenta cero desde el 24 de mayo, ¿no? Carlitos, Lucero Llanos tiene una pregunta para Sí, ti. por supuesto. Un poco vemos que dentro de la planificación de la agenda están temas, sobre todo el comercial y el de seguridad. Pero ¿qué otros temas consideras que también son claves dentro de estas reuniones que está teniendo el primer mandatario? Mira, yo pensaría que netamente me quedaría con los primeros, porque mira lo que está pasando a nivel de seguridad, ¿no? Ya se están moviendo ciertas cosas y mucha gente exigía, sobre todo los transportistas, más seguridad en las vías. Y hoy por hoy, en vez de agarrar y armar la CTE, lo que se hizo fue un match con la policía que ahora va a dirigir el tránsito en ciertas zonas que son zonas rojas. Entonces, estos viajes tienen que ver muchísimo también con dotar a esa nueva idea de esta policía de camino, seguramente con más tecnología, seguramente habrá más inversión. Hoy por hoy, nosotros estamos viendo, por ejemplo, una Nayib Bukele que está teniendo ingresos internacionales por sus cárceles y nosotros estamos construyendo dos cárceles. Básicamente, la primera ya en construcción y la segunda en planificación, aún no se define dónde va a ser. Y eso es lo que mucha gente está diciendo, a lo mejor que este presidente se quiere parecer a Bukele, pero en lo absoluto creo que es un país con los mismos problemas que se está tratando de corregir de los mismos problemas. Entonces, por lo general va a tratar de abordar y buscar las mismas fórmulas, ¿no? Y vuelvo y repito, yo creo que a nivel de la imagen del país, no olvidemos que hasta hace poco hubo una cumbre donde se criticó muchísimo, que es un país que como con muy poco.
Y yo pienso que cuando algo está mal, cuando algo hay que perillarlo para arreglarlo, hay que hacerlo, ¿no? Y yo pienso que el presidente tiene seguramente un punto ahí de preocupación que quiere empezar a arreglar lo que es el tema internacional. Carlos, los ministros también se están moviendo bastante. Como usted decía, El Salvador, hemos visto al del Interior y al ministro de Defensa ir a El Salvador a ver qué se hizo para llegar a la seguridad que tienen hoy en día. ¿Qué tan importantes son estos ministros, es decir, todos los ministros en sus vocerías? Mira, lo vimos en la segunda vuelta cuando todavía no se podía hacer campaña y el gobierno tenía únicamente que trabajar como gobierno, estaba inhabilitado a hacer campaña. Tuvo una coyuntura que fue el tema de las lluvias, ¿no? Entonces, nunca vimos un Estado moverse tan rápido en esa coyuntura que le permitió de alguna forma entrar a territorio, tratar de solucionar, de calmar un poco los incidentes que habían habido, entrando con máquinas, porque han habido casos en que nunca un gobierno no ha reaccionado hasta después de unos cuantos días y a veces hasta semanas. Entonces, pienso yo que el hecho de que de que el presidente tenga ministros totalmente competentes que lo puedan representar en territorio, para los opinólogos de la política, todos quieren que el presidente esté al otro día en la zona de la incidencia, y no es así cuando tú tienes un buen ministerio que te permite ser tú desde el poder y te permite ser presidente, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que más bien un presidente que va a territorio es un presidente que no confía en sus ministros. Entonces, pensaría que al menos en eso se nota que él tiene una serie de ministros en los cuales él confía muchísimo y que le ha obviamente delegado toda una serie de responsabilidades que le permite a él ser presidente en otras áreas. Carlos, quizás alejándonos un poco del tema de la gira presidencial, estamos ya a pocos días de que se posesione la nueva asamblea. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta, la cantidad de fuerza que pueden estar repartidas entre los dos partidos que obtuvieron la mayoría de curules, y sobre todo porque esto va a ser esencial para que muchos de estos acuerdos que se puedan dar de manera bilateral en este aproximamiento a diferentes países, pues puedan también implementarse ciertas medidas que se puedan ejecutar con mayor facilidad, ¿no? Mira, yo creo que la conformación de la Asamblea también estaba supeditada al resultado de la segunda vuelta, ¿no? Todo el mundo quería saber para qué lado saltar. ¿Y por qué lo digo? Porque habían dos escenarios, ¿no? La hegemonía de la Revolución Ciudadana si ganaba, o el bipartidismo del escenario político si ganaba el presidente Noboa. Aquí hay que tener en cuenta que la RC5 sigue siendo una fuerza grande, uno a uno con ADN, por así decirlo, y eso crea un bipartidismo inédito en este país. O sea, aquí antes era la revolución versus una serie de partidos ahí que no alcanzaban a tener ni mucha representatividad. Noboa lo terminó siendo Noboa, nada más. De la noche a la mañana él armó un partido y armó una fuerza que hoy por hoy es uno a uno con la Revolución Ciudadana y que podría a lo mejor dar un escenario de bipartidismo en el cual hay dos fuerzas que terminan más o menos como los republicanos y los demócratas definiendo el escenario político. ¿Por qué lo menciono? Porque sabiendo eso, y ya hemos visto cómo se mueve a nivel político ADN, es muy bueno. O sea, ellos empezaron con 16 asambleístas y terminaron con 40. Entonces no me quiero imaginar de aquí al 24 de mayo con cuántos llegan ellos a la posesión del nuevo periodo. Entonces, tiene que ver muchísimo con que los que fueron elegidos con estos partidos más pequeños, que seguramente están ya a punto de desaparecer, eh, o los independientes de alguna forma, o los que entraron a una lista sin firmar absolutamente ningún compromiso, terminen de ellos de elegir de qué lado de la historia van a estar. Yo pienso que se van a armar tanto RC5 como ADN, van a buscar tratar de lograr esa mayoría absoluta para con eso armar todo un andamiaje que nos permita al menos tener un país con gobernabilidad, ¿no? Carlos, también hemos escuchado mucho sobre el tema de quién podría dirigir la primera sesión o ser el presidente o la presidente de la Asamblea Nacional.
mucho se está discutiendo sobre si debe ir la madre del primer mandatario o no debería ir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pienso que no conozco mucho yo la ley legislativa, pero si estamos hablando de la primera sesión, es la sesión previa donde se definen todos Correcto. claro, ni siquiera hay cambio de mando ese día, ¿no? No. O sea, entonces, seguramente la va a dirigir Anabel Asín, que tengo entendido que es la que de mayor votación tuvo, y de ahí se definirá quién va a presidir la asamblea de acuerdo a los acuerdos y a los votos, obviamente, que se hayan llegado, ¿no? Quizás Ujú. termina siendo ella la presidenta del Congreso y termine ella poniéndole la banda a su propio hijo, que es un poco ese fantasy que muchos están viendo, como si fuese algo de escandalizarse, pero bueno, Así es. hay que Estamos de ver, habría que acuerdo. ver. Yo no quisiera ser especulador en eso porque seguramente se está moviendo muchísimo a nivel de acuerdos y no creo que eso esté dentro de la mesa de negociación, pero es algo que nos llama mucho la atención. Así es. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Espero verte pronto en cabina. Sí, Un abrazo a la distancia y gracias por tus palabras. saludos a todos. Era Carlos Ferrín, analista político y asesor comunicacional de crisis. Y uno de los que nos dijo, y es verdad, fue el primero que dijo la tercera vuelta electoral es lo que va a pasar.